Ok, continuando con la clase, vamos a resolver la pregunta 4. Y dice así, el ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo y cuya fórmula es H2SO4. Es el compuesto químico que más se produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Es una molécula, en una molécula de H2SO4 determine el número de enlaces normales y dativos que presenta respectivamente, considerando el azufre como el octeto expandido. Entonces, acá nos está mencionando sobre el ácido sulfúrico y lo vamos a escribir por aquí. Bueno, el ácido sulfúrico viene a ser hidrógeno, azufre, oxígeno, oxígeno 4, ¿correcto? Entonces vamos a, vamos a colocar sus grupos respectivamente. Primero con el hidrógeno. El hidrógeno está en el 1A, sí, el 1A. El azufre está en el grupo 6A y el oxígeno está en el grupo también, ¿no? 6A. ¿Ok? Vamos a colocar aquí el azufre. El átomo, como es un ácido oxácido, recuerden que el átomo central viene a ser el azufre, entonces colocamos aquí el azufre. Y el oxígeno son cuatro, ¿correcto? Acá uno, a este lado dos, por este lado tres y por este lado cuatro. Y los hidrógenos van con los oxígenos. Un hidrógeno aquí y el otro hidrógeno a la derecha. Ahí está. Colocamos sus electrones de valencia. El hidrógeno tiene uno, el oxígeno tiene seis. Entonces colocamos uno, dos, tres, cuatro. Ya, ahí está, seis. ¿Ok? Acá también seis, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Acá uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y acá uno, ¿verdad? Entonces acá también uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y acá también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya, ahora vamos a iniciar con, en este caso, con los enlaces. Siempre se inicia desde el más extremo. Si ustedes ven hidrógeno, por ahí tiene que ser en este caso los enlaces, ¿ya? El hidrógeno con 2 ya es estable, el oxígeno tiene 6 más uno más uno 7, ¿no? Le falta uno, ¿no? Entonces se va a enlazar con el azufre, ¿ya? De la misma manera en la derecha también tenemos hidrógeno, entonces también ellos tienen que estar enlazados. Entonces acá va a haber un enlace, el oxígeno llega a 7 más uno a 8. Ok, ahora, si nos damos cuenta, el azufre ya llegó a su octeto. Entonces, miren, vamos a resolver esto de dos maneras, ¿ya? Antes de hacerlo con el octeto expandido, vamos a hacer cuando el azufre simplemente hacer respetar el octeto, o sea, que no sobrepase 8. Y para que el azufre no sobrepase 8, acá sale un tipo de enlace llamado dativo coordinado. ¿En qué consiste? Simplemente como el azufre tiene 8, agarramos un electrón, ¿sí? Lo mandamos al oxígeno. Ahí está. Es como un préstamo, ¿sí? Entonces agarramos aquí una flechita, ¿no? ¿Qué significa que estamos enviando? A ver, a ver, a ver, un ratito. Ajá. Vamos a colocar acá la flechita. Entonces, entonces la flecha más o menos vendría a ser de esta manera, ¿no? Ajá. Ahí está. Ya, entonces, como por este lado, y ahí está, ¿no? Entonces, la flecha vendrá así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, la flecha significa que le estamos dando, en este caso, el electrón al oxígeno, ¿ya? Entonces, el azufre no sobrepasa ese octeto. Igualito abajo también, ¿no? Abajo agarramos un electrón del azufre y lo colocamos de esta manera, colocamos el oxígeno aquí, ¿correcto? Entonces, y enviamos, en este caso, el electrón. Ahí está. Ujú, ahí está, ¿ya? Y nos damos cuenta que el azufre se mantiene con su octeto y los oxígenos también llegan a su octeto, ¿sí? Tienen 6 más uno 7 y más este enlace 8, ¿verdad? El azufre también, ¿no? Seis más uno 7 y más el otro 8, ¿correcto? Entonces, pero esto de acá viene a ser cuando simplemente el azufre no sobrepasa el octeto. Entonces, vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Entonces, se presentan dos dativos y acá cumple con el octeto. O el azufre cumple con el octeto, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí el azufre cumple con el octeto, octeto. Ahí está, ¿ya?
Entonces el azufre cumple con el octeto, con el octeto. Y cuando el azufre cumple con el octeto, entonces aquí lo que se está generando viene a ser dos dativos. Entonces vamos a escribirlo por aquí, ¿ya? Lo que se genera aquí viene a ser dos dativos. Dos dativos. Dos dativos. ¿Ya? Siempre y cuando en este caso se cumple con el octeto, ¿ya? Pero no es el caso. Acá nos dice que el azufre va a tener un octeto expandido, ¿ya? ¿Y cómo sería la estructura cuando el azufre obtiene octeto expandido? Entonces, a ver, vamos a agarrar estos enlaces, ¿ya? Y lo vamos a traer por aquí, ¿ya? Entonces nos aprovechamos de ese enlace que hemos formado y lo traemos por aquí, ¿ya? Entonces vamos a borrar aquí algunas. Borramos esta parte, ¿ya? Borramos aquí. Sí, acá borramos acá, ajá, ahí está, ¿ya? Entonces colocamos aquí, este viene a ser el hidrógeno, ¿ya? Y vamos a ver cómo vendría a ser acá, lo vamos a corregir, acá, ¿no? Acá viene, acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña corrección por este lado, ¿ya? Entonces hacemos una pequeña corrección, más o menos por aquí, ahí está. A ver, ¿cómo vendría a ser así? El azufre uno 2 3 tiene 4, ¿no? Acá va a tener 5, ¿verdad? Y acá tiene 6, ¿no? Entonces acá el oxígeno también, ¿no? Uno, acá tiene uno y acá también tiene 2, ¿no? Y acá el azufre, ahí está, ¿no? 6, ¿verdad? Ya, entonces acá también, ¿verdad? Entonces acá vendría a ser uno y acá viene a ser otro. Ahí está, ¿ya? Entonces también va a tener 6, ¿no? Ahí está, ahí está. Y este lado, ahí está el lado, ¿ya? Entonces, ¿cómo vendría a ser en esta ocasión? Cuando hay octeto expandido, acá va a haber enlaces, ¿no? O sea, la forma de hacer los enlaces viene a ser lo mismo. El hidrógeno con dosis estable, el oxígeno con necesito uno más ahí, ya tenías 6 más uno acá 7 y más acá 8 y ahí llegó su octeto. Lo mismo sucede aquí en la derecha, ¿no? Acá también el hidrógeno y acá también, ¿verdad? Ahí está, ¿ya? Ahora el azufre ya llegó a su octeto, pero el azufre recuerden que su periodo en este caso es su periodo viene a ser mayor que 3 y como viene a ser mayor que 3 entonces puede aceptar más electrones. El azufre acá tiene 8 entonces viene aquí más uno acá 9 y más otro aquí 10. Ah, ya, hasta ahí tiene 10 electrones, pero puede seguir todavía aún llenando. Acá, acá va a tener uno más, 11 y por acá también va a tener uno más, ¿verdad? Entonces va a tener 12. Aquí el azufre, acá el azufre va a llegar a 2 electrones. Entonces vamos a colocar aquí, el azufre va a llegar a 2 electrones. Entonces colocamos aquí. Entonces el azufre va a llegar a 12 electrones. ¿Ya? Y a esto sí le vamos a llamar octeto expandido. Acá a este le vamos a llamar expandido, ¿ya? Entonces a esto sí le vamos a llegar octeto expandido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el azufre, en este caso, el azufre tiene, o en este caso presenta, o tiene mayor, en su capa cuando hacemos la configuración electrónica, llegas mayor a nivel de 3, ¿ya? Y cuando tiene mayor que el nivel 3 entonces puede llegar al octeto expandido, ¿sí? Listo, entonces vamos a colocar por acá, expandido, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Eso de acá tiene el octeto expandido, ¿ya? A ver, vamos a leer lo que nos pide y vamos a ver en este caso cuál sería la respuesta, ¿ya? A ver, dice, determina el número de enlaces normales. Ya, ¿cuál viene a ser el enlace normal? Es cuando ambos comparten, ¿no? Cuando no hay dativo, en otras palabras. Entonces, ¿cuántos normales hay? Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, ya, hay 8 normales. Entonces, acá presenta en este caso 8 normales. 8 enlaces normales. Normales normales. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver. Y además de 8 normales, me dice, ¿cuántos dativos hay? Ah, ya, no hay ningún dativo, ¿no? Cuando el octeto es expandido, no hay dativo. Entonces, acá no presenta dativo. Dativo. ¿Cuándo va a aparecer dativo? ¿Ya? Dativo va a aparecer, en este caso, cuando el azufre cumple el octeto, ¿ya? Profe, y además, ¿cómo yo me doy cuenta cuando utilizo la primera forma y la segunda forma? El texto te lo va a decir. Si el texto en este caso te dice del ácido sulfúrico y no te menciona nada de octeto expandido, tú tienes que hacer respetar que el azufre cumpla su octeto. Pero si el texto es específico y te dice, por ejemplo, aquí, te dice que el octeto, en este caso, es expandido,
Si te dice que el octeto es expandido, ah, ya. Entonces tienes que hacer de esta manera, ¿no? Que el azufre sobrepasa en este caso los 8 electrones. ¿Está bien? Entonces, eso vendría a ser, ¿no? ¿Cuál sería tu alternativa? La alternativa sería en este caso la E, ¿no? La E de nano. Ya. Muy bien. Ya, eso sería respecto a la pregunta número 4. ¿Ya? Ahora vamos a la pregunta número 5. A ver, entonces en la 5 dice, a continuación se muestran los momentos de dipolares de enlaces covalentes. Dice, indique la secuencia de verdad o falsedad. Bueno, me da, ¿no? El momento dipolar de carbono y flúor viene a ser 1,41, ¿ya? Entonces ahí me está dando, divide. El hidrógeno y nitrógeno dice que es el 1,31, ¿ya? Y el carbono y nitrógeno dice viene a ser 0,22. ¿Ya? Y acá nos dice, en este caso, las alternativas. El enlace carbono y flúor es más polar, ¿ya? El enlace hidrógeno-nitrógeno, la compartición de electrones es más desigual, ¿o correcto? Y el enlace carbono-nitrógeno es menos polar, es decir, la compartición de electrones es más equitativa. Ya, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, esto del momento dipolar está relacionado con los enlaces tipo polares. Vamos a recordar un poquito qué vienen a ser los enlaces polares. Entonces vamos a colocar aquí enlace polar, enlace polar. Cuando hablamos de un enlace polar es que se va a generar, en este caso, una polaridad en el enlace. Por ejemplo, digamos, si yo quiero, vamos a enlazar, a ver, el hidrógeno y el flúor. Entonces se llama el fluoruro de hidrógeno. Entonces el hidrógeno, colocamos aquí, el hidrógeno tiene solamente un electrón de valencia y el flúor va a tener 7 electrones de valencia, uno 2 3 4 5 6 y 7. Y acá se forma un enlace. El hidrógeno solo necesita uno y justo el flúor también justo necesita uno nada más. El hidrógeno tiene una electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad viene a ser la capacidad de atraer electrones según enlace. El hidrógeno es 2,1 y el flúor viene a ser 4, ¿no? Es el más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, como el flúor es más electronegativo, es como si fuese un imán. Este electrón que está aquí se va a venir para el flúor. Entonces, ese electrón se viene un poquito más, haciendo que la parte del flúor o la capa del flúor sea más densa electrónica, ¿no? Donde en este caso la densidad electrónica sea mayor por aquí, ¿ya? Entonces, pero no lo arranca completamente, ¿sí? Ahora, ¿y cómo se dibuja ese momento dipolar? El momento dipolar se va a dibujar apuntando en este caso al elemento más electronegativo, o sea, hacia la derecha. Esto vendría a ser el momento dipolar y se representa con una U, así. ¿Ya? Ese viene a ser el momento dipolar, ¿sí? ¿Y eso tiene sus medidas? Sí, ¿no? Y eso de ahí lo miden, en este caso, en laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿cómo viene a ser el enlace apolar? El enlace apolar, vamos a colocarlo por aquí, enlace apolar, o no polar también, ¿ya? O no polar. A ver, ¿cómo es el enlace apolar o no polar? El enlace apolar, ya, o también llamado no polar, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, vamos a hacer de cloro, ¿sí? No, del hidrógeno gaseoso, ¿ya? Vamos a hacer del hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso viene a ser, el hidrógeno molecular viene a ser H2. Colocamos acá el hidrógeno, colocamos a la derecha hidrógeno y vamos a colocar sus puntitos, ¿no? El hidrógeno K1 y el hidrógeno K1. Entonces hacemos el enlace, recuerden que el hidrógeno con 2 y es estable, hidrógeno K1 más 1, 2, este hidrógeno 1 más 1, 2 y es estable. Ambos tienen, en este caso, la misma electronegatividad. Acá el hidrógeno es 2,1 y acá también viene a ser 2,1. ¿Sí? Entonces, como ambos en este caso tienen la misma fuerza, ¿ya? Entonces los electrones se mantienen ahí. Va a haber una igualdad de compartición de electrones, lo que no sucedió en el fluoruro de hidrógeno, que se fue más hacia el flúor. Incluso cuando se va hacia el flúor, acá genera una polaridad. El hidrógeno aparenta perder, ¿no? Su electrón. Entonces, es como el catión, ¿no? El catión positivo significa que pierde electrones, entonces acá va a ser positivo, ¿no? Porque aparenta perder ese electrón. Entonces vamos a polarizarlo de forma positiva. En cambio, el flúor acá en este caso aparenta ganarlo. Entonces vamos a hacerlo, se polariza de forma negativa. Por eso se llama enlace polar. En cambio aquí, como los electrones, como tienen la misma fuerza, la misma capacidad, acá no se genera polaridad. ¿Ya? Entonces a eso se llama enlace apolar o no polar. Otra manera de reconocer es que la diferencia de electronegatividades vale cero. ¿Ya? Viene a ser cero. Entonces, profe, ¿cómo así?
A ver, hacemos su diferencia de electronegatividades. La diferencia de electronegatividad de aquí vendría a ser así, ¿no? 2,1 menos 2,1 me da cero. Ah, ya, entonces a eso se le llama enlace apolar o no polar. En cambio aquí, si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividades, primero agarren al mayor, que viene a ser 4. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿no? Para yo saber qué es un enlace polar, la diferencia de electronegatividades tiene que ser diferente de cero. Si es diferente de cero, si es diferente de cero, entonces es un enlace polar. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia aquí, sería así, ¿no? La diferencia de electronegatividades vendría a ser así, 4 y acá menos 2,1. ¿Ya? Lo que me va a generar que viene a ser 1,9. Ahí está. Entonces, 1,9 es diferente de cero, entonces viene a ser polar. Ahora, mientras en este caso la diferencia sea mayor, significa que el enlace es más polar. ¿Por qué, profe? Porque mientras se acerca al cero, significa que es no polar. Y la diferencia, mientras que sea mayor que cero, ¿ya? Mientras que más se aleje a cero, por ejemplo, 1,9, significa que el enlace va a ser más polar. Digamos que acá me salió una diferencia de electronegatividad, digamos, por ejemplo, 1,6. Entonces yo comparo 1,6 con 1,9. Este va a ser mayor, ¿no? El enlace polar se va a evidenciar más en el 1,9 que en el 1,6. ¿Sí? Entonces, así viene a ser con los enlaces polares, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el momento dipolar. A mayor momento dipolar significa que el enlace polar, en este caso el enlace polar va a ser más intenso. ¿Ya? Entonces podríamos colocar una pequeña inscripción aquí, ¿ya? Entonces podríamos colocar A mayor, ¿ya? Entonces escribimos por este lado y sería más o menos así, ¿no? A mayor, ¿ya? Colocamos uno aquí, acá sería A mayor, A mayor, momento dipolar, momento, momento dipolar, dipolar. ¿Ya? ¿Qué sucede a mayor, en este caso, momento dipolar? Lo que va a suceder viene a ser lo siguiente, ¿no? A mayor momento dipolar significa que el enlace es más polar, ¿no? Entonces, el enlace, ¿ya? El enlace es más polar, es más, es más polar, es más polar, es más polar. ¿Ya? Y para que sea más polar significa que se va a alejar del cero, o sea, va a ser, en este caso, mayor que el cero, ¿ya? Mientras sea mayor que el cero, significa el enlace va a ser más polar, ¿sí? Ya, listo. Con eso vamos a, este, vamos a analizar estas preguntas, ¿ya? Entonces, a ver, analizando la pregunta o las proposiciones que me está dando, acá vamos a ordenarlo de mayor a menor, en este caso, al enlace, a ver, ¿quién tiene mayor cantidad de enlace polar, ya? Entonces tenemos al carbono y flúor, que dice que el momento dipolar es 1,41, hidrógeno nitrógeno es 1,31 y carbono nitrógeno es 0,22. Y nosotros nos damos cuenta que el carbono y flúor tiene un enlace mayor polar, ¿no? Porque acá el momento dipolar es 1,41, es mayor. Entonces colocamos por este lado, ¿ya? Entonces dice que el carbono y flúor, ¿ya? Tiene mayor momento dipolar que ¿quién? A ver quién sigue. 1,41, 1,31, ¿verdad? Que el hidrógeno nitrógeno, ¿ya? Que el hidrógeno nitrógeno, hidrógeno nitrógeno, ¿ya? Y este va a ser, en este caso, mayor o enlace polar que el carbono nitrógeno. Carbono nitrógeno, ¿correcto? Entonces, este viene a ser carbono nitrógeno, ¿ya? Entonces, así viene a ser el orden, en este caso, de los que tienen mayor momento dipolar, ¿sí? Es un orden carbono, flúor, hidrógeno, nitrógeno y carbono, nitrógeno. Vamos a leer la proposición una, ¿ya? El enlace de carbono y flúor es más polar, claro, ¿sí? Entonces, este viene a ser, el carbono flúor es más polar, ¿no? Está en orden, en este caso, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esto viene a ser verdadera. Esto viene a ser verdadera. El enlace hidrógeno-nitrógeno que está al medio, dice, la compartición de electrones es más desigual. No. ¿Dónde va a ser la compartición más desigual? Como a este lado estamos evidenciando que es más polar, donde va a haber más desigualdad de compartición va a ser en el enlace polar, pues. Entonces, acá vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a aumentarlo aquí.
Y además de esto, el enlace es más polar y, y como consecuencia, la compartición de electrones va a ser más desigual, ¿no? Entonces, vamos a colocar que la compartición, acá ya, la compartición de electrones, la compartición, ¿ya? Vamos a llevarlo un poquito más a este lado, ¿ya? La compartición de electrones, la compartición de electrones, compartición de electrones, ¿ya? De electrones, 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 ¿ya? Es más desigual, ¿verdad? Entonces acá es más desigual, ¿ya? Es más desigual, desigual, desigual. Ahí está. Ya, con esto ya completamos, ¿sí? Entonces, mientras más polar, la compartición va a ser más desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque el electrón se va a atraer más hacia el más electronegativo, ¿ya? Como estamos viendo acá en el hidrógeno con el flúor. Entonces, aquí la respuesta sería, acá dice, ¿el hidrógeno es la conversión más desigual? No, el carbono y flúor es el que tiene más desigual. Y por ende colocamos aquí que viene a ser falsa. Este viene a ser falsa. ¿Ya? Y la 3 dice, el carbono nitrógeno, o sea que en este caso el menos polar, ¿ya? Es de dice que dice es el de menos polar, sí, es el de menos polar, y además dice que su composición de electrones es más equitativa. Claro, va a ser más equitativa, algo así como prácticamente el hidrógeno con hidrógeno, ¿no? Va a ser casi más equitativa, solo que el electrón del carbono se va a pegar un poquito más al nitrógeno, pero no es tanto que si nosotros comparamos con el carbono y flúor, ¿correcto? Esto de acá va a ser verdadero, ¿ya? Entonces, eso va a ser bien ese verdadero. Entonces, tu alternativa sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Tu respuesta sería la A, que viene a ser avión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso viene a ser la pregunta 5, ¿correcto? Vamos a la pregunta número 6. A ver, ¿qué nos dice la 6? La 6 dice, marque la secuencia correcta luego de determinar si el enunciado es verdadero o falso. ¿Ya? A ver, la uno dice. El enlace dativo coordinado solo puede existir en una molécula neutra. A ver, un ratito, perdón. Acá hay un enlace dativo coordinado solo puede existir una molécula neutra. La 2 dice, en una molécula de monóxido de carbono hay tres enlaces normales. Y la proposición 3 dice, el dióxido de nitrógeno es una molécula, en este caso, impar. Luego dice, vamos a hallar quiénes vienen a ser verdaderos y falsos, ¿ya? A ver, vamos con la proposición 1. A ver, dice, un enlace dativo coordinado solo puede existir una molécula neutra. Eso sería falsa. ¿A qué se refiere cuando dice molécula neutra? La molécula neutra es lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, el agua, ¿no? O por ejemplo, ya, el dióxido de azufre. Ahí está, el dióxido de azufre. Entonces, acá no genera cargas, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría citar al sulfato, al ion sulfato, que viene a ser acá -2. Ahí tiene -2. Entonces, este de acá no es neutra, esto viene a ser una molécula, en este caso con una carga con -2. En cambio, este de aquí sí es una neutra, porque arriba no hay o no se presenta cargas. Entonces, el enlace dativo podría aparecer tanto en neutras o como iónicas también. Si esto lo resolvemos rapidito, vendría a ser así, ¿verdad? Azufre, oxígeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces recuerden que el oxígeno, vamos a colocarlo rápido, es en el grupo 6A. ¿Ya? Y el azufre está también en el grupo 6A. ¿Ya? Ahí está, 6A. Y acá el oxígeno también está en el grupo 6A. Si hacemos rápido los enlaces, vendría a ser así. Acá hay un enlace. El oxígeno tiene 7 más uno aquí, 8. ¿Ya? El azufre también ya llegó a 8. Y no, entonces para poder enlazar aquí, lo único que me queda es hacer un dativo. Entonces le prestamos un par de electrones. Si cuando le prestamos un par de electrones, el oxígeno llegó también a 8. ¿Sí? Entonces, mira, ahí se generó dativo. El ion sulfato también, ¿no? Este -2 significa, esto ya habíamos resuelto, pero lo vamos a volver a hacer rapidito. Son cuatro oxígenos, uno, 2, 3 y 4. Uno, 2 y 3 y 4. Lo que me generaba era lo siguiente. Entonces lo cerramos aquí porque acá va a ganar dos electrones. Dos electrones. Entonces, este -2 significa
que está ingresando dos electrones aquí a la sustancia. ¿Y quién es el que lo va a aceptar? El más electronegativo, el FON, ¿verdad? El oxígeno está en el segundo lugar. El oxígeno es el que lo va a aceptar. Entonces, acá el oxígeno al inicio tenía 6. 6. Como ha aceptado uno, sería en este caso va a tener 7. Entonces, uno más, el oxígeno, este oxígeno lo va a aceptar. Al inicio tiene 6 y más uno que ingresó, ahí a 7. En cambio, los demás sí mantienen con 6, ¿no? 6 aquí, ¿ya? Acá también va a ser 6. Entonces, y el azufre también tiene 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, entonces este azufre de acá, a ver, con este oxígeno, como tiene 7, es el más sencillo de enlazar. Allá, el azufre llegó a 7. Este oxígeno ya llegó a su octeto. Le necesito uno más, ¿verdad? 8. Ya, el azufre ya llegó a 8. Entonces, para enlazarse con los demás, necesita dativo. Prestamos un par aquí y prestamos un par abajo. Ahí está. Entonces, el dativo se presencia tanto moléculas neutras como moléculas iónicas. Entonces, la uno vendría a ser donde dice el enlace dativo coordinado solo puede existir en una molécula neutra, falsa. Viene a ser falsa. La 2 dice, en una molécula de monóxido de carbono hay tres enlaces normales. A ver, vamos a hacer la molécula de... Este viene a ser la una. Ya. A ver, la 2. En una molécula de monóxido de carbono, a ver, vamos por acá. Vamos a hacerlo no tan... para ocupar un poquito más el espacio. Ahí está. Está mejor. Entonces, dice, ¿no? En la 2 dice, en una molécula de monóxido de carbono, ya, el monóxido de carbono viene a ser así, viene a ser el CO2, viene a ser el CO2. A ver, colocamos rapidito sus grupos, el carbono está en el grupo 4A, el oxígeno está en el grupo 6A. Entonces, viene o en este caso se escribe así, ¿no? Colocamos carbono aquí, a la izquierda carbono, a la derecha carbono. Colocamos los puntitos, el carbono como está en el grupo 6A, colocamos los 6 puntitos, el carbono como está en el grupo 4A, colocamos los 4 puntitos, el oxígeno como está en el grupo 6A, colocamos los 6 puntitos. Iniciamos con los enlaces. El oxígeno tiene, en este caso, 6 más uno 7 y acá más uno más 8. Uy, ya llegó su octeto. El carbono tiene 4 más 2 6 falta 2, ¿no? Acá tenemos un par y acá también tenemos otro par, ¿no? Llegando a su octeto. Ya que dice, en una molécula de monóxido de carbono, es monóxido de carbono, perdón, es monóxido de carbono. Dice, hay tres enlaces normales. Yo le estaba haciendo del dióxido de carbono. A ver, vamos a colocar por aquí. Entonces, el monóxido de carbono vendría a ser así, acá ya. Entonces, colocamos acá tres y colocamos acá el monóxido de carbono. El monóxido de carbono vendría a ser más o menos de esta manera, ¿no? Eh, ya acá el monóxido de carbono es un caso especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el carbono acá viene a ser el grupo 4A y el oxígeno acá viene a ser el grupo 6A. Entonces colocamos acá el oxígeno y en este caso colocamos el carbono. Aquí lo que va a presentar es lo siguiente. Vamos a tener aquí, el carbono tiene cuatro enlaces, uno, 2, 3 y 4. El oxígeno tiene uno, 2, ya, 3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a hacer los enlaces. Los enlaces se presentan de esta manera, ¿no? A ver. Acá va a haber un enlace. Primero para el oxígeno, ¿ya? Enlazamos aquí, el oxígeno llega a 7 y acá llega, en este caso, 8. Pero si nos damos cuenta, el carbono tiene 4, tiene 6. ¿Saben qué va a suceder? Acá existe un dativo. Por eso es un caso especial, ¿ah? Es un caso especial. Entonces va a existir un dativo aquí. Vamos a agarrar un electrón acá del oxígeno y lo vamos a mandar aquí, ¿ya? Este es un caso especial, ¿ah? No, no es que siempre suceda así, ¿ya? Entonces, y aquí va a haber una flechita. Play, ahí está, ¿ya? Entonces el oxígeno se sigue manteniéndose en este caso con 8, pero el beneficio es el carbono, ¿no? El carbono tenía 6 más este 7 y más el enlace, porque el latido es como si fuese un enlace simple, sería 8. Ahí llegaron, ambos llegaron a un octeto. Entonces acá dice, eh, en la pregunta 6 dice, ¿no? En una molécula de monóxido de carbono ya hay tres enlaces normales. No, hay dos enlaces normales y hay un doble. Acá lo que se presenta, vamos a escribirlo acá, presenta, presenta enlaces normales, normales y un dativo, y un dativo. Eso es lo que va a suceder en este caso en la pregunta número 2. ¿Está bien?
Y vamos acá a la última, que viene a ser en este caso la proposición 3. Sería falsa, ¿no? Aquí sería falsa, ¿ya? Entonces colocamos aquí, este de acá viene a ser falsa, falsa, ¿ya? Y vamos a la proposición 3. En la proposición 3, a ver, ¿qué me menciona en la proposición 3? A ver, entonces vamos a hacer un poquito más aquí, ujú, ¿ya? Para que nos salga bien. Colocamos en la proposición 3. Vamos acá, proposición 3. Ahí está, proposición 3. Dice, el dióxido de nitrógeno, ya vamos a colocar aquí el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno vendría a ser de esta manera. ¿Ya? Colocamos sus grupos, el nitrógeno está en el grupo 5A y el oxígeno está en el grupo 6A. Listo. Entonces, a ver, colocamos aquí. Al medio, ¿no? El que tiene menor atomicidad, nitrógeno. El oxígeno a la izquierda y oxígeno a la derecha. Acá también se va a generar un caso especial. Vamos a colocar aquí el oxígeno, son 6 puntitos, el oxígeno tiene 6 puntitos, el nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4, y acá 5, y acá el oxígeno va a presentar 6 puntitos. Entonces, empezamos con los enlaces. Este oxígeno tiene en este caso 6, acá sería más 1, 7, y más 1 de aquí, 8. Y al oxígeno ya llegó su octeto, pero el nitrógeno tiene 5, ¿correcto? Más 2, en este caso, ¿cuántos tendría? 5, 7, ¿sí? Entonces va a tener 7. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a hacer aquí otro enlace. Vamos a colocar aquí más uno, más uno. Uy, uy, ay, no sé qué le está pasando aquí. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor. Entonces, lo que sucede aquí, si nosotros lo enlazamos así, este, este, este hidrógeno lo vamos a traer más por acá, ¿ya? Otro septa. Ya. A ver, este hidrógeno hay que ponerlo un poquito más arriba. Ahí está, ¿ya? Entonces, si nosotros lo enlazamos de esta manera, así, el oxígeno llega a 7 y el nitrógeno también no llegaría a su octeto. Entonces, acá la idea es volverlo estable al oxígeno. La única manera de volverlo estable vendría a ser en este caso, de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, vamos a colocar por acá, este electrón vamos a colocarlo más o menos por aquí. Ahí está. Y este electrón también. Y ahí están los pares de electrones. Lo voy a traer por aquí. Un electrón de este lado vamos a colocarlo por acá. Y acá lo que se va a generar es un dativo. Como les dije, este es especial. El dióxido de nitrógeno es especial. Entonces, mandamos un dativo y nos damos cuenta que el oxígeno tenía 6 más 2 llega a 8. Pero hay que contar del nitrógeno. El nitrógeno tiene uno, 2, 3, 4, en este caso 5, 6, 7. Y el nitrógeno se queda solamente con 7, ya generando en este caso que sea muy reactivo. A esto de acá, cuando no llega a su octeto, se le conoce como molécula impar. Ya, a este de acá se le conoce como molécula impar. El dióxido de nitrógeno es muy conocido, entonces vamos a colocar de esta manera, acá vamos a colocar de esta manera, eh, entonces escribimos aquí, el dióxido de nitrógeno es una molécula impar, ¿ya? Es una, es una, es una molécula, molécula impar, impar. Viene a ser una molécula impar, ahí está. ¿A qué se llama una molécula impar? Porque el nitrógeno no llegó a su octeto. Si ustedes cuentan, viene a ser, solamente llega a 7 nada más. ¿Correcto? Entonces, la pregunta número 3 vendría a ser verdadera. Verdadera. La proposición 3 verdadera. Entonces, tu respuesta es falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Tu alternativa vendría a ser la C. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos a la pregunta número 7. Ahí está. La 7 dice. Respecto al nitrato de sodio, indique la secuencia de verdad o falsedad. La una, ¿es un compuesto iónico que presenta enlace iónico y covalente? 2, por unidad fórmula presenta dos enlaces covalente polares. Y 3, presenta un enlace dativo por unidad fórmula. Ya, primero vamos a hacer la estructura de Lewis del nitrato de sodio. Lo voy a escribir por acá. El nitrato de sodio vendría a ser de esta manera. A ver. El nitrato de sodio es así. Este viene a ser el sodio y por acá viene a ser el nitrato, que viene a ser así, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta, el sodio es metal y todo esto de acá viene a ser no metal. Ah, ya. Metal más no metal viene a ser un enlace iónico. Entonces, a ver, el sodio, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Está en el 1A.
Como está en el grupo 1A, el sodio lo vamos a colocar así. Vamos a hacer la estructura de Lewis. El sodio vendría a ser así. A ver, acá nomás, ¿ya? Entonces acá nomás. Entonces el sodio vendría a ser así. El sodio vendría a ser, como está en el 1A, es más uno. Y lo que me quedaría el NO3. Ese se llama el ion nitrato. ¿Ya? Entonces colocamos acá el NO3. Ahí está. Pero el NO3 más, ¿verdad? El NO3, el NO3, eh, bueno, si acá tenemos más uno, acá este vendría a ser nuestro anión. Recuerden que la suma de las cargas me tiene que dar cero. Si acá es más uno, entonces, y solamente estamos hablando de un sodio, ¿ya? Y de un solo nitrato, entonces si acá es más uno, acá sí o sí tiene que ser ¿cuánto? Menos uno. Así vendría a ser el enlace iónico. Así vendría a ser la estructura de Lewis del enlace iónico. Ahora, no queda ahí, porque adentro nitrógeno y oxígeno son no metales. El nitrógeno está en el grupo 5A y el oxígeno está en el grupo 6A. Entonces, adentro va a formar un enlace covalente, lo que vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, acá sería el nitrógeno, vamos a escribirlo aquí, nitrógeno al medio, y son tres oxígenos. Colocamos acá, oxígeno 1, oxígeno 2 y oxígeno 3. Muy bien. Colocamos colocamos los puntitos. El nitrógeno, a ver, el oxígeno está en el grupo 6A, ¿sí? Entonces vamos a colocar los puntitos, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces tenemos hecho de un nitrógeno con tres oxígenos. Y eso lo voy a cerrar más o menos así. Y lo vamos a tener algo así. Ahí está. Este menos uno, ¿qué significa? Ese menos uno significa que está ganando un electrón. Hay un electrón que va a ingresar aquí. Hay un electrón que va a ingresar ahí. ¿Sí? Un electrón que está viajando y va a ingresar aquí. Ah, me faltó el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno tiene cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, ¿quién lo va a captar? El más electronegativo. ¿Y quién viene a ser el más electronegativo? El oxígeno. Hay una lista, ¿no? El FON. ¿Sí? Entonces, flúor, oxígeno, nitrógeno. Como el oxígeno está en el segundo lugar y acá no hay flúor, entonces el oxígeno es el que va a captar ese electrón. Ese electrón entra y lo vamos a colocar por aquí. En este caso el oxígeno llegaría a 7, solamente le falta uno nada más para que llegue a su octeto. Y hacemos un enlace aquí. Con eso, el oxígeno ya llegó a su octeto. Y solamente nos enfocamos en el nitrógeno. El nitrógeno tiene acá uno, 2, 3, 4, 5, tiene 6. Le faltan 2, ¿verdad? Entonces acá va a haber otro más. 6 más uno, 7. Y falta uno más. Más uno más, 8. Uy, el nitrógeno ya llegó a octeto. Y el oxígeno también, ¿verdad? Tiene 6 más 2, 8. Estos pares de electrones lo vamos a traer más por aquí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo enlazamos el nitrógeno con este oxígeno? Va a haber enlace dativo, pues. Va a haber enlace dativo. Entonces, el enlace dativo viene a ser así, ¿no? Prestamos un par de electrones. Entonces, si prestamos un par de electrones, esto se quedaría más o menos así. Ahí está. El oxígeno tenía 6 más 2, 8, y esos dos aún lo mantiene el nitrógeno. Eso sería su forma correcta en este caso para poder enlazarlo, ¿ya? Y acá el metal lo colocamos de esta manera, ¿no? Acá estamos hablando del sodio más uno, ¿ya? Entonces, acá se genera un enlace iónico y acá adentro se genera un enlace covalente. Acá hay covalente, este viene a ser covalente, y este de acá viene a ser iónico. Esta parte de acá viene a ser el enlace iónico, ¿ya? Entonces, iónico, iónico. Listo, vamos a leer las preguntas, ¿ya? En este caso, las proposiciones. Y las proposiciones vienen a ser así. A ver, dice por acá. ¿Es un compuesto iónico que presenta enlace iónico y covalente? Claro que sí, ¿verdad? Verdadero. La dos, por unidad fórmula. ¿Qué significa unidad fórmula? Toda la sustancia iónica. La sustancia iónica se le conoce como unidad fórmula. Por una unidad fórmula, ¿qué me dice? Presenta tres enlaces covalentes polares. Ya. Los enlaces covalentes polares solamente se generan cuando hay enlace de tipo covalente nada más. En iónico no hay. A ver, y si vemos acá, nitrógeno y oxígeno tienen distinta electronegatividad. Acá hay un polar, acá arriba también hay un polar y el dativo también genera un polar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el oxígeno, su electronegatividad es muy distinto al nitrógeno. Va a generar tres enlaces polares. Entonces, colocamos por aquí, este vendría a ser uno, ¿verdad? Todo esto de acá, ¿ya?
Todo esto de acá viene a ser un polar. Todo esto de acá viene a ser, este es un polar, este es un polar, ¿ya? El de aquí también, ¿verdad? Este también genera un enlace polar, ¿sí? Porque el oxígeno y el nitrógeno son distintos y este de acá también, ¿verdad? Este también se va a generar un polar, va a generar un polar. Son tres polares. Entonces acá existe tres enlaces polares, ¿ya? Acá hay tres enlaces polares. Enlaces polares. Polares. Ahí está. ¿Ya? Entonces dice, por unidad de fórmula presenta tres enlaces covalentes polares. Verdadero. Acá vendría a ser verdadero. Vamos a colocar aquí, verdadero. Vamos a la proposición 3. Presenta un enlace dativo por unidad fórmula. Sí, acá hay un dativo. Profe, y si me hubiese dicho por dos unidades fórmula, dos dativos. Si me hubiese dicho tres unidades, tres dativos, porque va a haber tres de estas composiciones. Y si me hubiese dicho por dos unidades fórmulas, ¿cuántos polares? Ya, pues al inicio había tres por dos serían seis polares, ¿correcto? Entonces, depende de la cantidad, simplemente lo multiplicamos nada más. Entonces, la 3 presenta un enlace dativo por unidad fórmula, claro que sí. Presenta un enlace dativo por unidad fórmula. Entonces, acá también viene a ser verdadera. Las tres son verdaderas, tu alternativa viene a ser la C. ¿Está bien? Listo. ¿Así nomás es la 7? Sí, así nomás es la 7. A ver, vamos por aquí. Vamos a la pregunta 8 y que viene a ser la última. La 8 dice, respecto a los compuestos bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, indique que las proposiciones son incorrectas. El enlace hidrógeno y flúor tiene mayor carácter iónico que el enlace hidrógeno-cloro. El enlace hidrógeno-bromo tiene mayor carácter covalente que el enlace hidrógeno-flúor. ¿Está bien? Y acá dice, el enlace hidrógeno-cloro es menos polar, ¿ya? Entonces, en la proposición dice, el enlace... Eh, a ver, perdón, un ratito. Ya. Dice, el enlace hidrógeno-cloro es menos polar que el enlace hidrógeno-bromo. Ya. Entonces, a ver, vamos a resolver este problemita. Ya, simplemente me pide cuál viene a ser las incorrectas. ¿Ok? A ver, dice acá, en la uno me está hablando del hidrógeno y el flúor. Dice, tiene mayor carácter iónico que el enlace hidrógeno, en este caso con cloro, ¿ya? A ver, eh, a ver, lo vamos a resolver de esta manera, ¿ya? Primero, y tanto el flúor como el cloro, y acá también me aparece bromo, son los halógenos, están en el grupo 7A. Entonces, ese grupo 7A lo vamos a colocar así. Este de acá viene ese grupo 7A. En el grupo 7A están los elementos químicos, flúor, por acá está cloro, por acá está bromo, abajo está yodo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo crece la electronegatividad, en este caso en el grupo 7A? Es de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, así crece la electronegatividad. El que está más arriba es el más electronegativo. Entonces, vamos a colocarlo así. Este viene a ser, de esa manera crece la electronegatividad. Entonces, vamos a colocar aquí hidrógeno flúor. Entonces, el hidrógeno flúor viene a ser de esta manera. A ver, vamos a colocar acá hidrógeno y acá tenemos el flúor. Cuando el hidrógeno y el flúor está en el grupo 7A, el hidrógeno está en el 1A. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá va a haber un enlace entre el hidrógeno y el flúor. Este electrón que ustedes están viendo, como el flúor es más electronegativo que el hidrógeno, ese electrón se va a pegar aquí. Recuerden que el flúor es el más electronegativo de todos. Prácticamente le va a arrancar en este caso el electrón al hidrógeno. Porque, a ver, el hidrógeno, por ejemplo, tiene su electronegatividad es 2,1 y del flúor viene a ser 4. Hay una en este caso hay una gran diferencia entre los dos, 1,9, ¿no es cierto? Entonces, como prácticamente lo está arrancando, ya, la polarización aquí es bien fuerte. Acá va a ser la polarización es positiva, casi volviéndose catión ya. Y el flúor acá la polarización va a ser muy fuerte, que viene a ser negativa, ¿no? Y el momento dipolar va hacia dónde? Hacia el flúor. El momento dipolar en este caso, va a ser mucho mayor que cuando lo analicemos con el hidrógeno cloro. A ver, si lo analizamos el hidrógeno cloro, esto lo vamos a pegar incluso un poquito más acá todavía. A ver, acá, ya, ahí está. Entonces, si analizamos el hidrógeno cloro, vamos a ponerlo por aquí, hidrógeno y cloro, el cloro es menos electronegativo que el flúor. El flúor tiene más intensidad de fuerza.
Acá tienes su, en este caso, 7, ya 7. Entonces el hidrógeno se va a pegar, pero no es tanto como en este caso, cuando lo comparamos con el flúor. ¿Está bien? Entonces, el electrón de que se va a pegar al cloro, se va a pegar, ¿sí? Pero, como les dije, no va a ser tanto como pegar en el flúor. Entonces, entonces prácticamente es como el de arriba, es como si arrancarle un electrón. Y acá dice, el enlace hidrógeno-flúor tiene mayor carácter iónico que el enlace hidrógeno-cloro, claro, pues, es verdadero, ¿ya? Este enlace va a tener mayor carácter iónico. Entonces colocamos acá, ¿no? Uno, ¿ya? El hidrógeno-flúor, el fluoruro de hidrógeno, va a tener mayor carácter iónico que el hidrógeno-cloro, ¿no? Simplemente se analizó por la electronegatividad, nada más, ¿ya? Acá vendría a ser verdadera. Ya, dos dice, el enlace hidrógeno-bromo tiene mayor carácter covalente que el enlace hidrógeno-flúor. Profesor, pero al final, o sea, ¿a qué se refiere cuando dice este carácter covalente y en este caso carácter iónico? Mejor lo especificamos aquí ya para que sea más sencillo. Cuando hablamos de carácter iónico, vamos a colocar aquí carácter iónico, carácter iónico, iónico. Y por este lado vamos a colocar carácter covalente, carácter, carácter, carácter covalente. Ya, listo. Entonces, cuando ya entramos a carácter covalente, a ver, el carácter iónico es así. Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor, ya, mayor a 1,7, estamos hablando de un carácter iónico. Ya, es mayor o igual incluso. Cuando es mayor o igual 1,7, prácticamente ya viene a ser una sustancia iónica, ¿no? Un compuesto iónico. El carácter covalente es así, ¿no? Cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 1,7. Ah, ya, estamos hablando de un carácter covalente, pero esto es por lo general, ¿ah? Esto es por lo general. Entonces, mientras la diferencia sea mayor a 1,7, mientras la diferencia sea mayor a 1,7, en este caso es mayor o va a presentar mayor carácter iónico. Lo que sucedió aquí, ¿no? Si hacemos la diferencia de electronegatividades aquí, tendría que ser así, 4 menos 2,1. Lo que me genera aquí vendría a ser 4 menos 2,1 sale 1,9. Y, a ver, el cloro, su electronegatividad es de 3. Entonces colocamos aquí la electronegatividad, ¿ya? De cloro, que viene a ser 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cloro acá presenta 3. Voy a escribirlo, ¿ya? 3. ¿Ya? Y del hidrógeno es 2,1. Entonces, colocamos acá 3 menos 2,1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Simplemente sería muy distinto a lo que está acá, ¿no? Sería 0,9. 0,9. Ah, ya, entonces, ¿quién está mayor a 1,7? Claro, entonces el de arriba, ¿no? Entre flúor y hidrógeno. Ah, si es que presenta mayor a 1,7, ya, mientras sea mayor a 1,7, significa que es más carácter iónico. Pero en cambio, si la diferencia electronegativa es menor que 1,7, mientras sea menor, por ejemplo, 0 sería lo recomendable, significa que tiene mayor carácter covalente. ¿Está bien? Ahora, profe, pero yo en el examen, si no me da las electronegatividades, ¿cómo lo hago? Ya, pues acá lo hemos hecho. El flúor es más electronegativo, significa que la diferencia va a ser, en este caso, mayor. Y el cloro es menos electronegativo, significa que la diferencia va a ser un poco menor. Solamente lo sacamos por análisis nada más. ¿Está bien? Ya, ahora sí, con eso vamos a responder la proposición 2. Entonces, la proposición 2, esto lo vamos a tener un poquito más por acá, para que nos alcance espacio. Ahí está, ¿ya? Hacemos acá, repartimos y colocamos la proposición 2. A ver, me está hablando del bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y el otro dice viene a ser fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. El otro viene a ser fluoruro de hidrógeno. Ahí está. Listo. Dice, el enlace bromuro de hidrógeno tiene mayor carácter covalente que el enlace de hidrógeno. Claro, pues. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades va a ser menor 1,7, ¿no? Se va a alejar de 1,7. Mientras sea menor, en este caso, el carácter covalente de él va a ser mayor que el hidrógeno fluoro. Pero si yo te digo, ¿quién tiene mayor carácter iónico? Ah, el fluoruro de hidrógeno es el que va a tener mayor carácter iónico, ¿ya? Entonces,
según el carácter covalente, mientras la diferencia sea menor a 1,7, ya, porque del bromo es recontra menor su electronegatividad que del flúor, ya. Entonces, acá va a tener en este caso mayor carácter covalente, ya. Entonces, el hidrógeno flúor tiene mayor carácter covalente, carácter covalente, covalente, covalente. ¿Ya? Profe, ¿y acá quién tiene mayor carácter covalente? El cloruro de hidrógeno, pues. ¿Por qué? Porque es 0,9 y 0,9 se está alejando de 1,7. Mientras sea menor de 1,7 significa que tiene carácter covalente. ¿Ya? Listo. Entonces, así viene a ser, ¿ya? Incluso lo podemos escribir por acá. Hay que escribirlo mejor, ¿ya? A ver, lo traemos por este lado. Esto lo traemos un poquito por acá. Ya. Y esto un poquito por acá. Acá, ¿ya? Entonces, el carácter covalente, ¿no? A menor, a menor diferencia, a menor diferencia, a menor diferencia, a menor diferencia, 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 diferencia de 1,7, ¿verdad? A menor diferencia de 1,7, de 1,7, lo que va a presentar es mayor carácter covalente. Entonces acá presenta mayor carácter covalente. Presenta, presenta mayor carácter covalente, ¿ya? Mayor carácter covalente, carácter covalente. Ahí está, covalente, covalente, covalente. En cambio, ¿qué sucedía con el carácter iónico? A mayor que sea 1,7, va a ser su carácter iónico va a ser, en este caso, mayor, ¿verdad? Listo, ya. Entonces, listo. Acá vendría a ser verdadera, ¿ya? Acá, la proposición número 2 viene a ser verdadera. Muy bien. Y la 3 dice, el enlace hidrógeno-cloro es menos polar que el enlace hidrógeno-bromo, ya. ¿Cuándo se genera polaridad? Cuando, en este caso, mientras la diferencia sea mayor, es más polar, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, ¿ya? Proposición 3. Vamos a colocar por aquí. Proposición 3, ¿ya? Y por acá. Ujú. Ahí está, ¿no? Entonces colocamos acá, proposición número 3. Tenemos acá el hidrógeno, enlace, cloro. Y acá, hidrógeno, enlace, bromo. Ahí está. Dice, el enlace hidrógeno-cloro es menos polar que el enlace hidrógeno-bromo. Primero vemos quién tiene mayor electronegatividad entre cloro y bromo. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? Es el cloro. Entonces, como el cloro tiene mayor electronegatividad, significa que el momento dipolar va a ser mayor. Acá, el momento dipolar va a ser mayor aquí. El cloro le va a ganar al hidrógeno, ¿no? Y acá va a ser menor. Entonces, colocamos aquí el momento dipolar 1 y momento dipolar 2. Como el cloro tiene mayor intensidad, los electrones se acercan más al cloro. Entonces, el momento dipolar va a ser mayor que el momento dipolar del segundo. Y si es que el momento dipolar es mayor, significa que tiene mayor polaridad. Y acá dice que es menor. No, el hidrógeno cloro es mayor, tiene mayor polaridad. Entonces acá vendría a ser falsa. Y como me pide acá quién viene a ser las falsas, y la única falsa en este caso vendría a ser la C. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Entonces eso sería todo con respecto a las preguntas. Ya, solamente hemos completado las preguntas que faltaba. Ya. Entonces, por favor, esto de acá tiene que estar en su cuaderno, eh, bien detallado. Ya, entonces nos vamos a ver hasta aquí, hasta la siguiente clase, ¿correcto? Ya, entonces cuídense mucho. Bye bye.